descubrí mi sexualidad con mi primer novio atrevido, llena de nervios porque no sabía cómo manejarlo. Es mi primer novio con gustos distintos a lo que yo conocía, y la idea de que quisiera hacer realidad esas fantasías me provoca un cosquilleo extraño, una mezcla de morbo, excitación y miedo. Porque, claro, lo que había leído en historias y visto en caricaturas era extremo, exagerado y muy puercas, y ahora estaba frente a la posibilidad de experimentarlo de verdad. A veces me pregunto si será como lo imagino. Me da miedo que mis ideas lo asusten o que termine rechazándome. Pero al mismo tiempo, hay una curiosidad intensa que no puedo ignorar, esa chispa que me hace imaginar cómo sería cruzar los límites de lo cotidiano con él. Hace unos días me dijo que quería tomarme unas fotos. Al principio me sentí nerviosa, pero acepté. No eran fotos sexuales ni pornográficas. Sin embargo, el domingo pasado, mientras estábamos con sus amigos, algo cambió, uno de ellos había visto las fotos. Me lo explicó con una naturalidad que me hizo estremecer, le excitaba la idea de que otros me vieran y pensaran en él mientras, bueno, ya sabes. Desde ese momento no he dejado de recibir mensajes de algunos de sus amigos, invitándome a salir o a hacer cosas que me incomodan. Incluso insistían en que cambiara mi foto de perfil en WhatsApp por algo más linda. Y ahí estaba yo, entre el morbo y la vergüenza, preguntándome si realmente soy tan atractiva como ellos insinuaban, o si solo estaba sobrevalorando mis propios límites. Me siento atrapada entre la emoción de lo nuevo y el miedo a cruzar una línea que no puedo controlar. Quiero explorar, pero también quiero protegerme, y no sé si él podrá comprender todo lo que me pasa por dentro. Los días siguientes se volvieron un torbellino de emociones. Por un lado, estaba la excitación. Cada vez que pensaba en él o en las fotos, sentía un calor intenso, un cosquilleo que recorría mi cuerpo y me hacía sonreír como tonta frente al espejo. Por otro lado, estaba el miedo, ese nudo constante en la garganta que me recordaba que estaba entrando a un terreno desconocido. Me cuestionaba si mis ideas serían demasiado para él, si se reiría o, peor aún, si se asustaría. Cada mensaje que recibía de sus amigos aumentaba esa mezcla de sentimientos. Algunos eran inofensivos, incluso bromas que me hacían sonrojar, otros insinuaban cosas más directas, invitaciones que no sabía cómo rechazar sin sentirme culpable. Me encontraba revisando mi teléfono una y otra vez, preguntándome si debía responder, ignorar o bloquear. El corazón me latía rápido cada vez que veía su nombre en la pantalla, pero al mismo tiempo temía que cualquier acción equivocada arruinara lo que estaba construyendo con él. Recuerdo claramente un momento particular, estábamos en su departamento, él sentado en el sillón con su bebida, yo en la cama con el teléfono en la mano, leyendo un mensaje que me había dejado uno de sus amigos. Oye, ¿por qué no cambias tu foto de perfil por algo más linda? Sería emocionante verte así. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y la cara me ardió de vergüenza. No me consideraba especialmente atractiva, y ver cómo otros opinaban sobre mí me hizo cuestionar mi propia autoestima. Al mismo tiempo, él parecía disfrutar de la situación, pero no sabía hasta qué punto compartía mi incomodidad. A veces se mostraba divertido, otras veces serio, pero siempre había un brillo en sus ojos que me recordaba que había un deseo sincero detrás de todo esto. Era confuso, estaba jugando conmigo, con mis límites, o simplemente explorábamos juntos algo nuevo y excitante. Esa incertidumbre me mantenía alerta, evaluando cada gesto, cada palabra, cada mirada. Me di cuenta de que mi mente no dejaba de imaginar escenarios. ¿Y si alguien más veía las fotos? ¿Y si sus amigos realmente pensaban en mí de la manera que insinuaban? Cada pensamiento mezclaba morbo y miedo de forma inseparable, y a veces me sentía atrapada entre el deseo de complacer y el instinto de protegerme. Por primera vez entendí que explorar algo nuevo no significaba solo placer físico, sino también lidiar con emociones complejas, vulnerabilidad, vergüenza, inseguridad y curiosidad. Cada decisión que tomaba tenía peso, como responder a un mensaje, como actuar frente a sus amigos, como equilibrar lo que quería con lo que temía. Esa noche, mientras nos despedíamos después de la reunión con sus amigos, me quedé observando mi reflejo en el espejo del baño. Me vi insegura, nerviosa, pero también con una chispa de algo que no había sentido antes, libertad. Libertad de sentir, de experimentar, de explorar, pero también libertad de decidir hasta dónde podía llegar. Comprendí que este era un territorio mío tanto como suyo, y que mis emociones importaban, aunque fueran complicadas y contradictorias. Por primera vez sentí que debía trazar líneas claras sin apagar la emoción, aprender a disfrutar lo que me excitaba sin perderme en el miedo. Y aunque todavía no sabía cómo manejar todo, algo dentro de mí empezó a despertar, la certeza de que podía explorar sin perder el control. Que podía dejarme llevar por la curiosidad sin dejar que otros definieran quién era o qué estaba dispuesta a hacer. Los días siguientes fueron aún más complicados.
Los mensajes no dejaban de llegar, y cada uno ponía a prueba mi paciencia y mis límites. Algunos eran simples comentarios, curiosidades inofensivas sobre las fotos, pero otros cruzaban líneas invisibles que yo apenas estaba aprendiendo a reconocer. Me sentía atrapada en un juego donde el morbo y la vulnerabilidad se mezclaban con la presión social y el miedo a decepcionarlo. Él parecía disfrutar de mi reacción, pero no de manera malintencionada. Más bien, había algo en su mirada que decía: confío en ti, pero quiero ver hasta dónde llegamos juntos. Y eso me confundía, porque por un lado sentía que estaba explorando algo excitante con él, y por otro, cada mensaje de sus amigos me recordaba que yo no tenía el control total de la situación. Recuerdo claramente un mensaje de uno de ellos: no puedo dejar de pensar en ti desde que vimos las fotos. Estás increíble. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y la cara me ardió de vergüenza. Me pregunté, ¿estoy exagerando al sentirme incómoda? ¿Es normal sentir morbo y miedo al mismo tiempo? Mi mente daba vueltas intentando separar lo que quería de lo que debía permitir. Fue entonces cuando decidí que necesitaba poner límites claros, no solo por mí, sino también por nuestra relación. Hablé con él esa misma noche, con la voz un poco temblorosa, explicándole cómo me sentía. El morbo y la excitación estaban ahí, sí, pero los mensajes de sus amigos me hacían sentir vulnerable y expuesta. Él me escuchó en silencio, asintiendo, y luego me aseguró que respetaría cualquier línea que yo quisiera trazar. Esa conversación fue un alivio inesperado. Por primera vez sentí que podía explorar esta faceta de nuestra relación sin perderme ni sentirme forzada. Comenzamos a hablar sobre reglas, sobre qué estaba bien y qué no, sobre lo que cada uno necesitaba para sentirse seguro y respetado. Fue un ejercicio de confianza y comunicación que nunca antes había experimentado. Aún así, la tentación de ceder a la presión externa seguía ahí. Cada vez que recibía un mensaje sugerente, mi corazón latía rápido, y sentía un torbellino de emociones contradictorias: excitación, curiosidad, miedo y vergüenza. Aprendí a respirar, a detenerme y preguntarme: ¿esto es lo que quiero realmente, o solo estoy respondiendo al estímulo de otros? Esa pequeña pausa se volvió esencial para no perderme en lo que los demás esperaban de mí. Por primera vez entendí que explorar algo nuevo no significaba solo disfrutar físicamente, sino también cuidar mi bienestar emocional. Cada mensaje, cada foto, cada comentario era una prueba de que podía decir no sin sentir culpa, de que podía disfrutar sin dejar que la presión de otros dictara mis límites. Al final de esa semana, mientras revisaba mi teléfono, me sentí más fuerte. Sabía que la curiosidad y la excitación seguirían ahí, pero también sabía que tenía el derecho de decidir cómo y hasta dónde quería explorar. Por primera vez, la mezcla de morbo y miedo no me paralizaba, me enseñaba quién era y qué podía controlar en esa experiencia. Con el paso de los días, empecé a notar un cambio en mí misma. La mezcla de morbo, curiosidad y miedo seguía presente, pero algo dentro de mí había evolucionado. Estaba aprendiendo a sentir sin sentirme completamente expuesta, a disfrutar sin perder el control. Cada interacción, cada mensaje, cada foto que revisábamos juntos se convirtió en un espejo de mi propia confianza emergente. Una tarde, mientras estábamos solos, él me pidió ver las fotos que habíamos tomado la primera noche. Me sentí nerviosa, con el corazón acelerado, pero también emocionada. Nos sentamos uno frente al otro, y por primera vez, no hubo presión externa ni mensajes de sus amigos rondando en mi mente. Solo éramos él y yo, explorando nuestra intimidad con cuidado y complicidad. Al revisar las imágenes, sentí una mezcla de sorpresa y orgullo. Me vi a mí misma tal como quería ser vista, segura, juguetona, vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Y más importante, me di cuenta de que la excitación no provenía solo de la mirada de los demás, sino de mi propia aceptación y disfrute de mi cuerpo y mis deseos. Cada sonrisa, cada gesto que capturamos reflejaba lo que había sentido durante esa primera experiencia de transparencia y confianza. Esa noche hablamos largo y tendido sobre nuestros límites, sobre lo que nos gustaba y lo que nos incomodaba. Él me escuchaba atentamente, sin juzgar, sin presionar. Por primera vez, entendí que la verdadera intimidad no era solo física, sino emocional, poder explorar juntos sin miedo a ser rechazados o malinterpretados. A medida que las semanas avanzaban, sentí como mi relación con él se transformaba. Lo que empezó como un juego excitante y arriesgado se convirtió en un espacio seguro para mi exploración personal. Aprendí a decir no cuando algo me incomodaba y a disfrutar plenamente cuando algo me atraía. La diferencia era clara: antes me dejaba llevar por la presión externa y el morbo ajeno, ahora podía decidir, elegir y vivir la experiencia a mi manera. Incluso los mensajes de sus amigos dejaron de afectarme tanto. Ya no eran una amenaza ni un recordatorio de vulnerabilidad, sino un contexto que yo podía controlar. Aprendí a filtrar,
a ignorar lo que no quería y a centrarme en lo que me hacía sentir bien, acompañada y respetada. Esa combinación de deseo, excitación y autoconciencia me dio una sensación nueva, poder disfrutar del morbo sin culpa, explorar mis límites sin miedo y aceptar que mi placer y mi comodidad eran igualmente importantes. Por primera vez, entendí que la curiosidad sexual podía coexistir con la prudencia emocional, y que mis decisiones me pertenecían, sin tener que justificarme ante nadie más. Esa noche me dormí con una sensación de calma extraña, pero placentera. No era solo deseo físico lo que sentía, sino un despertar de confianza en mí misma, de seguridad en mis decisiones y de orgullo por haber establecido límites claros mientras exploraba mi propia sexualidad. Y aunque el camino todavía estaba lleno de dudas y miedos ocasionales, sabía que estaba preparada para seguir descubriendo sin perderme en lo que los demás esperaban de mí. Los días siguientes fueron un aprendizaje constante, un vaivén entre deseo, curiosidad y la necesidad de mantener mis límites. Cada interacción con él era un ejercicio de autoconocimiento. Cada mensaje, cada mirada, cada foto que compartíamos me enseñaba algo sobre mí misma. Ya no era simplemente la novia que se dejaba llevar por la emoción o la presión de otros, sino una mujer que podía decidir cómo y cuándo explorar su sexualidad, con plena conciencia de lo que quería y lo que no. Una tarde, después de una de nuestras largas conversaciones sobre fantasías y límites, me pidió que eligiera algunas fotos para borrar y otras para conservar. Esa simple decisión, que parecía trivial para alguien más, me hizo sentir poderosa. Estaba decidiendo cómo presentarme, qué mostrar y qué proteger. Sentí que por primera vez podía disfrutar del morbo sin sentirme completamente vulnerable, porque ahora tenía voz y voto sobre lo que pasaba con mi cuerpo y mi imagen. No todo era fácil. Había momentos en que los mensajes de sus amigos me hacían dudar, generaban ansiedad y me hacían cuestionar si estaba exagerando al sentirme incómoda. Uno de ellos incluso me sugirió algo que claramente cruzaba una línea. Siéntete libre, nadie te va a juzgar, solo nosotros queremos verte en acción. Mi primer impulso fue bloquear y ignorar, pero respiré hondo y recordé lo que había aprendido. Podía establecer límites sin confrontaciones innecesarias. Respondí con firmeza, pero sin agresión, dejando claro que no estaba interesada y que esperaba respeto. Él me apoyó completamente. No intentó minimizar mis sentimientos ni excusar a sus amigos, simplemente me abrazó, me aseguró que respetaría mis decisiones y reforzó que nuestra relación no dependía de la aprobación ni del morbo de terceros. Esa reacción me hizo sentir increíblemente segura y valorada. Por primera vez, entendí que la intimidad no es solo una cuestión de placer, sino también de confianza y cuidado mutuo. Comenzamos a experimentar juntos de manera más consciente. Probamos ideas que habíamos discutido antes, pero siempre dentro de un marco donde ambos nos sentíamos cómodos y respetados. Cada experiencia se volvió un juego de complicidad. Él disfrutaba de mi excitación y curiosidad, y yo aprendía a identificar lo que realmente me gustaba versus lo que podía dejar de lado sin culpa. Aprendí a comunicar mis deseos con claridad, y él a recibirlos sin presionar, a responder con atención y consideración. Poco a poco, los mensajes de sus amigos dejaron de ser un problema. Ya no los sentía como invasiones a mi intimidad, sino como recordatorios de que yo podía controlar mi propio espacio y mi participación. Aprendí a filtrar, a decidir cuándo ignorar y cuándo intervenir, y esa autonomía me dio una libertad que antes no había sentido. Me di cuenta de que podía disfrutar de la excitación y el morbo sin sentir miedo ni vergüenza. Podía mantener mi poder y mi seguridad emocional intactos mientras exploraba mi sexualidad. Una noche, mientras nos recostábamos juntos después de una sesión de risas, miradas y confesiones, me sentí profundamente conectada con él. No era solo deseo físico lo que sentía, sino un respeto mutuo que fortalecía nuestro vínculo. Me di cuenta de que la verdadera intimidad no se trataba de lo que otros pensaban o esperaban, sino de cómo nos cuidábamos y entendíamos dentro de nuestra relación. Ese descubrimiento me transformó. Aprendí que no tenía que ser la novia perfecta ni complaciente, podía ser curiosa, sexual, divertida y también firme, con plena conciencia de mis emociones y límites. La mezcla de excitación y miedo, que antes me paralizaba, ahora se convertía en un motor de autoconocimiento y confianza. Entendí que mi deseo era legítimo, mis límites eran válidos y que podía navegar ambos sin culpa ni arrepentimiento. Incluso comencé a reflexionar sobre cómo esta experiencia me estaba enseñando algo más amplio, la importancia de la comunicación, la claridad en los acuerdos y el respeto por uno mismo. Cada decisión que tomaba, cada no que decía, no era un rechazo a él, sino un acto de amor propio que fortalecía nuestra relación. Me sentí dueña de mi cuerpo, de mi placer y de mis emociones, y esa sensación fue liberadora. Al final de esa semana, mientras revisaba nuestro chat y algunas fotos que habíamos decidido mantener, sentí una mezcla de orgullo y satisfacción. Por primera vez, entendía que podía vivir la excitación,
explorar mis fantasías y, al mismo tiempo, cuidar mi bienestar emocional. No necesitaba la aprobación de nadie más, solo la mía y la de la persona con quien compartía esa intimidad. Aprendí que el deseo y la prudencia pueden coexistir, que el morbo no tiene que ser peligroso si hay límites claros, y que la confianza mutua es la base de cualquier experiencia intensa y satisfactoria. Esa semana marcó un antes y un después. Entendí que explorar no significa perder control, y que decir no o establecer límites no es debilidad, sino poder personal. Con el tiempo, la relación comenzó a asentarse sobre una base más sólida de respeto, confianza y comunicación. Lo que al principio parecía un terreno incierto y lleno de dudas se convirtió en un espacio seguro donde podía explorar mis deseos sin miedo ni culpa. Cada conversación, cada gesto, cada mirada compartida se volvió un acto de complicidad que fortalecía nuestro vínculo. Empecé a notar cambios en mí misma, me sentía más segura, más dueña de mi cuerpo y mis emociones. Ya no había ansiedad cada vez que alguien comentaba sobre las fotos o sugería ideas atrevidas. Ahora podía filtrar, decidir y comunicarme con claridad. Mis límites se convirtieron en mi escudo y mi herramienta de poder, y el respeto que él me mostró me hizo sentir valorada como nunca antes. Una noche, mientras conversábamos sobre fantasías y límites, me di cuenta de cuánto habíamos crecido juntos. Lo excitante no era solo lo que hacíamos, sino la confianza que se había construido, la certeza de que ambos nos cuidábamos, nos escuchábamos y nos respetábamos. Comprendí que la intimidad auténtica no se mide por audiencias externas ni por comparaciones con otros, sino por la seguridad, el respeto y el placer compartido dentro de la pareja. También aprendí a integrar esta experiencia en mi vida cotidiana. Mi autoestima se fortaleció, y sentí que podía llevar este aprendizaje a otras áreas de mi vida, decisiones personales, amistades, trabajo y proyectos. Lo que antes me provocaba miedo o inseguridad ahora se transformaba en autoconfianza y claridad. Entendí que explorar mi sexualidad de manera consciente no era un acto de irresponsabilidad, sino un ejercicio de autoconocimiento y empoderamiento. Lo más importante fue que descubrí que el deseo y la prudencia podían coexistir. Podía sentir excitación y morbo sin perder control ni exponerte a situaciones que me incomodaran. La libertad de decir sí o no en cada momento se volvió un acto de amor propio y respeto hacia nuestra relación. La confianza que había construido con él me permitió disfrutar plenamente de la intimidad sin remordimientos, sin miedo ni presiones externas. Finalmente, comprendí que esta experiencia no solo fortaleció nuestra relación, sino que también me enseñó a valorarme a mí misma. Aprendí que puedo ser curiosa, sensual y deseante, y al mismo tiempo firme y consciente de mis límites. No necesito la aprobación de nadie más, mi bienestar y mi placer son mi responsabilidad. En esos momentos de intimidad, risas y complicidad, me sentí verdaderamente libre. Libre de miedos, libre de juicios, libre de inseguridades. Y entendí que la confianza en uno mismo es el mayor afrodisíaco, la clave para vivir plenamente la sexualidad sin perder la esencia ni el respeto propio. Al cerrar los ojos cada noche, con la certeza de que podía decidir, explorar y disfrutar sin culpa, supe que había alcanzado un equilibrio que antes parecía imposible. Había transformado miedo en confianza, dudas en claridad, y curiosidad en autoconocimiento. Y lo más valioso, había aprendido que ser dueña de mi cuerpo, mis deseos y mis límites no solo me fortalecía a mí, sino que también nutría nuestra relación, convirtiéndola en un espacio seguro, excitante y auténtico para ambos.